¿Cómo están? Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, tenemos el otro enfoque con Darío Cuba. Hoy voy a estar con el profesor Moreno San Juan, especialista amplio en el área de energía. Y digo amplio en el área de energía porque las personas, cada vez que hablamos de energía, se refiere a la parte eléctrica solamente. Y la energía va mucho más allá que la parte eléctrica. Quizá la parte eléctrica sea el 15% de todas las energías que usamos, a partir del petróleo, a partir del carbón y de otras fuentes, el 15%. Ese 85% está en diferentes lugares y en diferentes cosas. Por ejemplo, los combustibles que usan los vehículos para transportarse, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, para mover la carga. Pero también del petróleo están hechas las cámaras, estos micrófonos, los asientos donde estamos, la ropa que tenemos, alimentos que nos comemos. Y esto nos hace repensar a nosotros, que somos una nación dependiente de la importación de energía, el tener que analizar alternativas energéticas que nos permitan a nosotros ser mucho más eficientes y depender menos de ese combustible importado. Con el profesor Moreno San Juan vamos a hablar del tema de la privatización del sector eléctrico, cómo esto se dio y cómo esto ha afectado a la nación, y ver el tema de los combustibles, que muchas veces cuando suben los precios de los combustibles nosotros entendemos que no se pueden subir, o que el que está en industria y comercio está haciendo un uso inadecuado. Puede ser o no puede ser, pero con el profesor Guillermo Moreno San Juan vamos a analizar esto y ver cómo se está aplicando la ley de energía y la ley que tiene que ver con el uso de los combustibles líquidos o químicos, como otros le llaman. Es importante que usted nos sintonice todos los días a las 9 de la noche colocando cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico que usted tenga. Y digo que es importante porque así usted nos apoya a nosotros en el canal. Pero si usted no puede ingresar a las 9 de la noche y vernos a nosotros, ver este programa, usted se registra en YouTube y usted va a recibir nuestra propuesta. Usted se registra, le da la campanita y si le gusta le va a dar me gusta, le va a dar al dedito hacia arriba. Y esto nos va a permitir a nosotros seguir creando nuevos productos para que usted lo vaya recibiendo. Pero no solamente usted le va a dar me gusta y lo va a compartir en sus redes de relacionados, usted también hace comentarios para nosotros ver y alimentarnos y poder saber a dónde estamos avanzando y dónde estamos retrocediendo. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de energía con el profesor Moreno San Juan. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App
Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Como les decíamos, tenemos con nosotros al profesor Moreno San Juan, catedrático universitario, investigador en el área de energía, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con él vamos a abordar el tema de las energías en la República Dominicana. Buena, ¿cómo está, profesor? Bueno, muchas gracias por invitarme. No, el placer es nuestro. Pues bien, como tú tratabas al principio, la energía es un tema muy amplio, que muchas veces nada más que lo tratamos con el tema del eléctrico y a veces con el tema de los combustibles, porque generalmente la gente se queja de los precios de los combustibles y también se queja del servicio eléctrico. Pero también se utiliza para mover directamente, hacer procesos industriales que utilizan energía en forma de calor, y también todo lo que tiene que ver para el procesado de alimentos y diferentes productos, como tú mencionabas, que se utilizan a partir de petróleo, sobre todo, y derivados del petróleo. Pero vamos a enfocarnos primero en lo que sería lo más importante ahora, en estos momentos, que es lo que se conoce como la transición energética. Es un tema que casi no se ha tratado en el país, o se ha tratado con muy poca profundidad, con todo lo que implica esto, y es que el mundo está cambiando en qué fuentes de energía usamos y cómo utilizamos la energía. Y eso implica casi un cambio de la cultura, de cómo hemos visto el tema de la energía. O sea, no solamente a nivel de consumir la energía, sino cómo tú puedes hacer mejor uso de ese consumo, más racional. Vamos en un proceso donde la época de los combustibles fósiles va terminando y surge entonces las energías alternativas, la mayoría renovables, o llamadas renovables, aunque realmente no todas son tan renovables. Está como generalmente la gente más conoce, que es la fotovoltaica, y la eólica, la del viento, ¿verdad? Que siempre se utilizó. El viento se utilizó hasta en el pasado, hasta para movían los barcos con vela. Después había molinos para extraer agua, molinos y de viento. producían energía también. Sí, para mover molinos de cereales, sobre todo de trigo en el caso de Europa, y con eso molinos también se utilizaba a veces la fuerza hidráulica para mover esos molinos, y se movían también en las fundiciones, las forjas, con unos dispositivos a partir de corriente de agua y de viento, en dos versiones diferentes. O sea que la energía, todo siempre se ha usado de energía de esas que ahora llamamos renovables. Pero también está la energía nuclear en dos versiones, lo que es la fisión nuclear, que es romper el átomo para liberar energía, y la que se produce cuando se fusionan dos átomos para también producir energía. La que existe hoy en día es la fisión, la que tiene que ver con fusión. Se está experimentando y ya desarrollando algunos proyectos específicos, pero todavía tenemos que esperar posiblemente después del 2050 para que sea de uso relativamente común. Porque los chinos han estado tratando con iones de sales, sí, creo. Sí, claro, pero de todas maneras todavía es algo que es una tecnología que está en desarrollo. Primero se usará, como todo, en pequeña escala. Sí, 2.000 familias tienen. Y después, entonces, ya eso, dependiendo de la experiencia que se adquiera, con eso se pasaría a uso más masivo. Mientras tanto, es simplemente pero bueno,
El tema es que la República Dominicana no puede estar al margen de lo que es la transición energética y debemos tener un plan que debe abarcar por lo menos hasta el 2050, que vamos a hacer de aquí al 2050 y ya entonces después de ahí veremos. De aquí al 2050 no vamos a poder prescindir de los combustibles fósiles. Yo siempre hablo de lo ideal, lo posible y lo probable, ¿no? Lo ideal sería que se pudiera, lo posible es que realmente no vamos a poder hacer eso, pero sí vamos a poder tener una participación importante de lo que son las energías alternativas en la producción no solo de energía eléctrica, sino de transporte, porque por eso se habla de la movilidad eléctrica y se habla de que a partir del año 2035 casi va a ser obligado el uso de esos vehículos eléctricos en transporte ligero, ¿verdad? Vehículos ligeros, ya de carga posiblemente no sea tan factible. Ahí hay un tema, y es, iremos al transporte masivo con energía eléctrico. Sí, yo pienso que sí. Entonces, ¿con qué se va a producir esa energía? Exacto, entonces ahí te iba. Por ejemplo, hay el transporte público colectivo, como tú dices, es lo que debemos tratar de incentivar, porque el transporte individual es lo que crea este caos que hay en la ciudad, ¿verdad? Que tapones por donde quiera y alto consumo. Y evidentemente alto consumo, porque el vehículo está parado y está consumiendo combustible y está contaminando. Por eso muchas veces una de las contaminaciones más importantes la tenemos en lo que es el transporte, en países como el nuestro, ¿verdad? Donde no hay un gran desarrollo industrial. En otros países donde hay un gran desarrollo industrial sí tiene que ver mucho el tema de las emisiones a través de las chimeneas. Pero yo diría que aquí en la República Dominicana el transporte es el número 1 conjuntamente con los vertederos. Sí, eso es correcto. Eso es un problema serio que debemos resolver. Entonces, pero que tenemos que tener un plan para poder hacer esa transición desde lo que tenemos en la actualidad hasta eso posible. O sea, en lo que respecta a otros usos de la energía que no es para la parte eléctrica, pues también hay muchas cosas que se están desarrollando. Por ejemplo, hay hoy en día hornillas de inducción eléctrica que son muy eficientes. Tal vez en el futuro, más que usar gas, lo que se usaría en ese tipo de hornillas de inducción, hay otra, puede ser también el uso directo de la energía solar para calentar y cocer alimentos. Todo eso se ha estado desarrollándose ya de una manera que son tecnologías confiables. Pero del momento, o sea, lo que habría que fijarse metas para la incorporación de energías alternativas de aquí al 2030 y después ya para el 2050. Nosotros en el Instituto de Energía hemos hecho algunas proyecciones sobre eso y nos da que es posible tener una penetración de lo que son las energías renovables en lo que es la matriz energética, y en el caso específico de la parte eléctrica podría ser que para el 2030 ya estemos entre un 30 y un 35%, pero más cercano al 30%. Después mantener ese crecimiento de las energías alternativas hasta el 2050, donde más o menos la mitad de la matriz esté compuesta de energías alternativas. Todavía de aquí al 2030 habrá que hacer proyectos de fósiles, generalmente en base a gas natural ciclo combinado, y un proyecto de este tipo tiene una vida útil no menos de 20 años. Por eso es que hablamos que hasta el 2050 vamos a tener una participación todavía importante de las fósiles. En el caso, por ejemplo, de la planta de carbón que hay en el país, la más nueva es Punta Catalina. Esa tiene una vida útil por lo menos hasta el 2060, es posible que se mantenga en producción más o menos también hasta el 2050 sin ningún cambio o haciéndole cambio tecnológico. Muy poca cosa, tal vez algo mejorar más el tema de las emisiones, pero el tema es que se ha planteado incluso el uso del gas natural, y cuando se habla del gas natural nosotros lo que hacemos es un análisis simple. Usted tiene el mercado eléctrico dominicano
se maneja en base a un concepto marginalista, o sea, costo marginal. Entonces se despachan las plantas en base a eso y se ponen en una lista que se dice lista de mérito, pero aunque no es lo mismo, que el despacho a costo marginal se parece, donde tú pones la que tiene el costo variable más bajo va primero y las otras siguen en ese mismo orden. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, convertimos a Punta Catalina a gas natural? Bueno, Punta Catalina tiene una eficiencia térmica de 36.5, pero hay motores que tienen una eficiencia de 40, 41%, y hay ciclos combinados instalados que están entre 42 y 44% de eficiencia. Si todos usan gas natural, entonces Punta Catalina quedaría marginando, o sea, para atrás. Entonces no se va a despachar, no se recupera la inversión. O sea, ¿por qué se recupera la inversión? Simplemente porque tiene un combustible que su consumo produce, o sea, a un costo variable mucho más bajo que de esas otras que tienen una eficiencia un poco más alta. Hay ciclos combinados, el último que llegó con teóricos de 54%, tal vez de como un 50% para las características climatológicas de la República Dominicana, pero por lo general los ciclos combinados podrían ya el país conseguir ciclos combinados con un 50%. Habría que ver el costo directo del carbón, es más barato, pero hay que ver las externalidades. Incluyendo las externalidades. Las externalidades son altas. Yo tuve un hijo que murió de cáncer y sé lo costoso que es trabajar con un familiar con cáncer en la República Dominicana, donde la inversión del Estado en salud es muy baja. Sí, pero de todas maneras las externalidades, considerándolas y todo, no hacen viable el cambio a gas natural de Punta Catalina. Eso se puede demostrar de muchas maneras. Pero sobre todo es el posterior desempeño de esa misma central, que sería haber botado todo el dinero en eso. Pero sin embargo, ahora mismo, por ejemplo, con el tema de que se compró un carbón caro por una falta de previsión en el momento de la compra del carbón, entonces ya hay un despacho marginal temporal. O sea, pero también hay problemas con el gas natural, porque varias veces hemos comentado que tampoco se puede ver nada más que el proceso de combustión. O sea, cuando tú hablas de un tipo de combustible, tienes que hablar desde la extracción en la mina, o sea, o en la perforación. El caso del gas natural que está llegando a República Dominicana, que proviene de la fractura hidráulica, es un gas que produce emisiones directas a la atmósfera de metano que superan el 7%, cuando una extracción normal generalmente no pasa del 3%. Ya cuando estamos a esos niveles de emisión de metano directo a la atmósfera, evidentemente que no resulta desde el punto de vista ambiental atractivo el uso de ese gas. No, la fractura hidráulica es un problema en todos los sentidos, porque contamina los acuíferos y hace... sin embargo, aunque hay todavía reservas de gas natural de extracción convencional, en el caso de las que provienen del América del Norte, en sentido general, casi todas son producto de la fractura hidráulica. Se está usando en Europa, aunque hay mucha oposición al tema de la fractura hidráulica, y también hasta en Rusia se está usando ya extracción por fractura hidráulica. O sea, el tema es evaluar realmente el balance, el impacto de esa fractura hidráulica. Alternativas sí la tenemos en lo que es la eólica y la fotovoltaica, sobre todo si pudiéramos ya contar con el almacenamiento de energía relativamente barato. Ahora mismo hay en desarrollo un tipo de batería que es de hierro-aire, que prometen ser muy económicas, aunque son más pesadas, no van a servir para posiblemente la movilidad eléctrica, pero sí para almacenar energía de manera estacionaria, y tienen un costo en términos de lo que son las baterías de litio, que son las que se están más usando en bancos de batería de almacenamiento, que es un 10% con relación a eso. Entonces sale relativamente rentable el uso de ese tipo de batería.
Tenemos también, en el caso específico dominicano, la posibilidad de almacenar energía por rebombeo en sistema hidráulico. En el sistema hidráulico hay a veces proyectos muy ambiciosos, hasta en la zona del lago Enriquillo, pero tienen que tocar a fondo lo que son los aspectos ambientales. Pero con el tema de rebombeo, lo que hacemos es aumentar la capacidad de disponer de agua en las hidroeléctricas, y eso nos puede permitir también tener una mayor participación de la hidroelectricidad en ese plan que yo llamo de transición energética hasta 2050, donde en la parte eléctrica deberíamos tener por lo menos el 50% cubierto con energías renovables. Para que la gente entienda lo que es el rebombeo, y yo lo vincularía con la limpieza de los embalses y contraembalses, porque les reducen la cantidad de agua. O sea, no es que tú vas a generar más, tú vas a almacenar más agua, y ese generador que tú tienes te va a dar la cantidad de kilowatt a lo que está. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Porque fíjate qué pasa, aquí ahora, la mayoría de las vamos a decir, de las hidroeléctricas que tenemos están sedimentadas. Y también tienen un problema de que la capacidad de la máquina es simplemente para turbinar 4 o 5 horas al día agua, porque así se diseñaron. Por lo tanto, solamente trabajan a horas pico, como le dicen, de 7 o 6 y media de la tarde. Habría que rediseñarla entonces. Sí, por eso la que sí resulta rentable, porque tenemos también ese estudio realizado, son las que le llaman de paso. O sea, que simplemente no regulan, no son presas de regulación, sino presas de paso, y esas resultan ser las que de menor costo de producción, y es la más rentable en el caso de la República Dominicana. Tan rentable que compite con cualquier otra tecnología. Me gustaría saber la opinión suya, porque hace ya en el 2001 yo leí un libro que era La economía del hidrógeno, de un economista renombrado norteamericano, y que él hablaba que el petróleo tendría que ir a ser sustituido por el hidrógeno, que es el combustible más, y vamos a decirlo combustible así, más abundante que hay en el universo, pero que en nuestro planeta viene asociado al agua. Generalmente al agua, sí. Sí, y viene a otros elementos. Entonces, él decía que si no se iba al petróleo por la caída de las reservas que hay a nivel mundial del petróleo, los norteamericanos iban a tratar de derrocar a Hugo Chávez en Venezuela, lo leí en el 2001, iban a tratar de invadir o derrocar a Saddam Hussein en Irak, y que iban también a tratar de invadir a Irán. Y que esto para ellos aumentar sus reservas estratégicas en cuanto a los combustibles, porque la extracción se iba a hacer mucho más costosa. Mira un tema con relación a eso. Realmente en el G20 se trató el tema de lo que se llamaba seguridad energética. Y la seguridad energética que se discutió en el G20, tú tienes que saber todos los países que están en el G20, que evidentemente son las 20 economías más desarrolladas del mundo. Lo que se dijo ahí, para que la gente lo entienda, es: si yo necesito el combustible y tú no me lo das, yo lo tomo. Esa es la seguridad energética. Bueno, después hubo un plan, ya en el gobierno de Obama, que vino con el tema de hacerlo diferente. O sea, el tema de la seguridad energética es producir nuestra propia energía. Y de ahí vino el fracking, o sea, la fractura hidráulica, y la mayor parte de la producción de combustible de los Estados Unidos hoy depende de la fractura hidráulica, y por eso es un tema de Estado que no se menciona mucho, y el que menciona que eso contamina posiblemente lo sacan de los medios, o se habla muy poco. De hecho, hay trabajos que tienen que ver con eso que han sido silenciados. Yo, por suerte, tenemos algunos de esos trabajos que han hecho en Estados Unidos sobre el tema de la fractura hidráulica, pero es un tema estratégico. Estados Unidos se pudo más o menos
su suministro propio, cubrir todo lo que es la producción de gas natural. ¿Para qué? Para sustituir plantas a carbón por ciclo combinado a gas natural en el territorio de los Estados Unidos y tener algunos excedentes, porque por eso vino ahora la discusión que hay con el gasoducto de Nord Mar Stream Báltico. 2. Exacto, que lo que hay ahí es un pulseo de el gas lo suministra Rusia o lo suministramos nosotros. Sí, porque si lo suministra Rusia por el gasoducto va a salir más barato. Claro. Y yo llevarme mi barco parte, metanero, el gas allá va a salir carísimo. Es el proceso del gas natural licuado es más caro que por un gasoducto. Por eso muchas veces aquí cuando hablamos del gas natural yo siempre digo, pero recuerden que es gas natural licuado, lo cual que implica que tiene un costo adicional a lo que es en Henry Hub. Yo quería hacerle una pregunta porque dentro de la... Pero no hablamos del hidrógeno. Sí, del hidrógeno. Por eso, sí. Déjame completar por lo menos lo del hidrógeno. Mira, el hidrógeno es un buen almacén. No era sobre ese tema, bien, sobre el hidrógeno. Perfecto. A ver. Era ahí mismo, porque hay una universidad norteamericana que, basado en esas investigaciones que Jeremy Rifkin, creo, hizo en el libro La economía del hidrógeno, ellos siguieron investigando y llegaron a el hidrógeno artificial, o sea, lo que es la producción de hidrógeno a través de hojas solares que la ponen en salinas como la de Montecristi y la de Baní. Entonces ellos capturan el CO2 de la atmósfera y con eso producen metano y para mover energéticamente, y todos sabemos que el proceso de la planta alimentarse es convertir ese hidrógeno en almidón para ella alimentarse. Entonces ahí cuando se produce el metano y se produce el hidrógeno, ellos separan el metano, separan el hidrógeno y lo atrapan a ambos para producir energía. Sí, ¿Qué factibilidad hay de eso? De hecho, se han estado haciendo muchos experimentos. En la propia Universidad Autónoma se hizo uno de producción de hidrógeno a partir de aguas cloacales. Aguas negras. Aguas negras. Sí, y evidentemente hay un resultado. El tema siempre lo va a regir la parte económica, de si es más económico o no tal o cual proceso. Lo cierto es que en la producción de hidrógeno, tal cual, el balance de energía, cuando es por electrólisis, siempre es negativo. Sí, pero eso es lo que ellos plantean, que no se podía hacer por electrólisis porque se está perdiendo más energía que la que se está recuperando. Pero sin embargo sirve para almacenar energía, por eso se habla incluso de hidrógeno verde, que es simplemente a partir de energías renovables producir hidrógeno y que sirvan para almacenar la energía que no se va a usar en el momento y usarla en la noche, por ejemplo, en la fotovoltaica. O cuando no hay sol. Sí, exacto, o cuando hay días sin sol. Oye, eso se ha estado trabajando, pero todavía no es lo más económico. Ahora, el debate viene de los años 90. Yo recuerdo haber estado en un debate fuera de aquí con relación al tema del uso del hidrógeno. Y ahí lo que se discutía era producir el hidrógeno en el mismo sitio que se consume. Ellos lo plantean. Sí, producirlo y quemarlo ahí mismo. Porque el transporte y la seguridad es muy caro. Esa era la versión predominante en los años 90. Fíjate, estoy hablando ya hace más de 20 años. Y la segunda era una cadena de distribución, que es lo que va a querer hacer los que distribuyen combustible hoy en día. Pero el tema de los combustibles tradicionales hay que tomarlo muy en cuenta, incluso desde el punto de vista del gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano se ha acostumbrado a cargar de grandes impuestos a los combustibles, o sea, y evidentemente eso es una fuente de ingreso para el presupuesto de la nación. Pero si tú quieres irte a la transición energética, no vas a tener el uso de combustibles fósiles en el transporte y por lo tanto debes buscar otra fuente. Es como el cuento del gato que se muerde el rabo. Entonces, evidentemente, que si tú quieres realmente acelerar el tema de la transición y la movilidad eléctrica, tú tienes que de alguna manera ir desmontando los impuestos a los combustibles de forma tal que el gobierno no dependa tanto de esos impuestos para hacer su presupuesto. Vamos a entrar a analizar el problema de los impuestos a los combustibles y también sería importante analizar
qué ha sido la capitalización, que yo digo que es la privatización y una fase del neoliberalismo en la economía, pero antes vamos a un corte para regresar analizando este tema. Nos vamos a un corte y regresamos a analizar la transición energética en la República Dominicana a partir del uso de vehículos o movilidad eléctrica y qué ha sido con la capitalización del sector eléctrico. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. Usted está viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital República Dominicana. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos hablando de energía y para hablar de energía tenemos como invitado en el día de hoy una persona que tiene un expertise muy amplio sobre este tema. Tiene amplio conocimiento, es profesor, investigador y director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando con el profesor Moreno San Juan. Recuerdo que lo conocí a través de que Hanle Herman, cuando llega de Cuba, yo era de los Corecatos y Hanle también, y él me introduce en la investigación del tema de energía. Y me dice, tú vas a ir donde el profesor Moreno San Juan, director del Instituto de Energía, te va a ir a Nadega y te va a buscar
cuáles son las importaciones de combustible, cuáles son los usos y todo eso. Y eso me abre la puerta para yo, estudiante de economía, tener ciertos niveles de conocimiento de lo que el uso y qué es el peso, cuál es el peso que tienen las energías en la producción, no solamente del mundo, sino también de República Dominicana. Pero hablando de energía con el profesor Moreno San Juan, y antes de irnos a la utilización de las energías en el transporte masivo y cómo vamos a llegar y cómo vamos a ir y cuál es el peso de los combustibles en los costes para producir en nuestra nación y cómo el Estado tendrá que vérsela para buscar nuevos impuestos que sustituyan los impuestos a la energía, que fue algo pernicioso porque nos resta competitividad a nosotros. El proceso de capitalización del sector eléctrico. Yo entiendo que cuando se da ese proceso de capitalización, la República Dominicana tenía una demanda de alrededor de 1.800 megawatts. Un poquito menos, mucho menos. Menos, sí. Pero tenía instalado a 3.500 megas. Yeah. Hicieron las empresas capitalistas que invirtieron, que se toma, yo siempre lo he dicho, se toma el modelo boliviano que desmontó Evo Morales sin tener que ir a hacer muchos epavientos. Él cogió y le dijo, miren, vengan acá. No, yo voy a pedirle a la ONU o a un organismo internacional que haga una auditoría a ver cuánto ustedes invirtieron y si es más lo que ustedes tienen, yo les voy a devolver. Ahora, si es menos, ustedes me van a devolver a mí. Y ellos dejaron eso así, no siguieron haciendo más nada. Bueno, en la República Dominicana, ese proceso ha beneficiado o ha perjudicado al Estado dominicano y al pueblo dominicano. ¿Y cuáles eran los subsidios eléctricos, si lo tiene, antes de y cuáles son hoy al sector privado? El tema hay que verlo porque surge el proceso de capitalización de la antigua CD que deriva en lo que tenemos hoy. La CD era una empresa integrada verticalmente que trabajaba tanto en la generación como la transmisión como la distribución. Lo primero que se hizo fue fragmentar generación, transmisión y distribución. Se buscaron socios capitalistas y por eso se llamó capitalización, y iban a aportar el equivalente a lo que valían los activos. Lo primero fue valorar los activos. Tuvimos muchas discusiones en esa época, yo participé en muchas de ellas, diciendo que los activos se habían subvaluado, por lo tanto que eso se hace, escúcheme, sí, eso se ha hecho en todos los procesos, sí, claro, que se ha hecho de privatización. Entonces, en América Latina. Y que en el caso de las empresas distribuidoras se subvaluaron tanto que el aporte de capital que iba a hacer el socio no iba a ser suficiente para poder llegar al punto de equilibrio de las empresas distribuidoras que se proyectaba que iba a ser a partir del tercer año. Por lo tanto, las empresas distribuidoras tenían tan poco capital aportado por el socio que ese capital se acabó posiblemente en el primer año. O sea, después el Estado se la compró a precio de oro después, cuando era vaca muerta. Un tiempo después, un par de años después vino ese tema de la recompra. Por lo tanto, a partir de este momento, ya lo que era el proceso de capitalización había fracasado y debería haberse evaluado la reforma como tal, si valió o no la pena. Ahora, no se hizo, evidentemente, y se siguió con el sistema tal cual estaba, con la empresa ya de distribución en manos del Estado y siendo socio todavía en Ejaña y Ejeitabo. Realmente nosotros siempre planteamos que la estructura que se montó en el año 1999 era una estructura que beneficiaba fundamentalmente a las empresas de generación, y las empresas distribuidoras iban a quebrar necesariamente bajo ese esquema, porque habían una fórmula de indexación que sobreindexaban los precios, o sea, porque indexaban a través del combustible más caro, que es el fuel número 2 o el diésel, y a la vez por el índice de precio al consumidor 2 veces, en la misma base completa, como si todo
el componente de precio fuese nada más que la totalidad afectada por el combustible y la totalidad afectada por el índice de precio al consumidor. Eso hizo que a los pocos meses ya se estaba pagando en un mes más que lo que se pagaba en un año de subsidio. ¿Sí? En el mes de mayo del año 2000 ya se estaba pagando más que lo que se pagó en el año anterior, en el año entero. Yo creo que los subsidios del año anterior a la capitalización anduvieron por 300. 200 millones, 200 y tanto. Al año. Al año. Y en ese mes de mayo se pagaron 400 millones. Y cuando se mide hoy día, por ejemplo, Sí, cuando analizamos porque el tema de la Coyentri para tenerla pagada, Sí. se le da 4.900.000. No se le daba, porque ahora ya se convirtió a gas natural y bueno, evidentemente está operando. Hay ahí también un tema con ese contrato. Pero, ya la convirtieron. Sí, ya la convirtieron, pero realmente hay cierta cuestionamiento sobre la forma en que se recontrató por 15 años más esa empresa. Que habría que ver. Sí, pero ¿qué pasa? Que se vio el tema del servicio, no se vio el tema del precio. Generalmente cuando hay privatizaciones, a veces el servicio mejora en algunos aspectos, pero sin embargo el costo se multiplica. Y entonces evidentemente nosotros tuvimos por eso que aumentar el subsidio de 200 millones de pesos al año a 500 millones de dólares al año, ¿verdad? Entonces evidentemente que es una buena diferencia entre una cosa y otra. Ahora mismo con el tema de la tarifa, se está en un proceso de una tarifa de transición hasta diciembre de 2026, que lo que hemos discutido mucho, incluso con la misma Superintendencia de Electricidad, es que se está usando una tarifa de referencia para hacer la transición que no es adecuada, porque no se ha hecho un estudio tarifario tal como tal desde hace 10 años, y la ley manda que cada 4 años hay que hacer un estudio tarifario, y lo que se le han puesto es parches al estudio viejo, al estudio viejo. Y ese es uno de los problemas que hay en el sector eléctrico. No cumplir con la ley. No. La ley 125-01 tiene una serie de mandatos que no se cumplen. Por eso el pacto eléctrico que se firmó entre varios participantes. Un desastre. Sí. En febrero de este año lo que se estaba pactando realmente era que se iba a cumplir la ley en más de un 85%, eso es lo que se pacta ahí. Y entonces hay otra parte que es cumplir con el pacto. Por eso lo que hemos estado planteando es que vamos a cumplir con la ley y vamos a cumplir con lo pactado con el tema de la tarifa de transición, porque hasta donde nosotros hemos evaluado el caso no se está cumpliendo con lo pactado, y evidentemente también hay algunos aspectos que manda la ley, como el asunto de hacer estudios tarifarios y hacer comparaciones con empresas eficientemente administradas y dimensionadas, que no se han hecho cuando se hacen los estudios tarifarios. Tú no puedes aceptar cualquier anualidad de las empresas distribuidoras. Sí, porque eso te va a perjudicar. Un valor agregado. Pero hay otro problema adicional, que es el precio medio de compra, que está establecido para esa tarifa, que tampoco tú puedes incluir ahí contratos de compra de energía no licitados, porque evidentemente no hay competencia. Entonces tú vas posiblemente a estar pagando entre 4 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora más de lo que realmente deberías estar pagando. Y esas son las partes que nosotros hemos de manera específica discutido y señalado con relación a lo que es la tarifa de transición, que afecta evidentemente más que nada la tarifa de baja tensión simple, porque es la que más subsidiada está. Eso hay que saberlo también. O sea, pero tenemos también otro tema con los precios de los combustibles, que como te trataba, es importante ponerlo en la mira y de discusión, porque si vamos a lo que es la transición energética con movilidad eléctrica, podría ser que de alguna manera, por un lado, el gobierno esté motivando la movilidad eléctrica y por otro lado no le convenga por el tema de los impuestos. Debemos tratar, pues, por eso también mucho el tema del transporte público colectivo,
que se puede mover con electricidad, no solamente los trenes, sino también los autobuses se pueden mover con electricidad de diferentes maneras. Lo que pasa que, claro, tenemos que tener una red urbana que permita ciertos arreglos. Y una organización. Una organización, claro está. Entonces, pero evidentemente que el proceso de privatización lo que hizo fue, en cierta medida, tener una energía más cara. O sea, pero eso no se da solamente en el campo energético. Lo primero que hacen los privatizadores es regular a su favor el precio de los servicios. Se da en la salud, se da en educación y se da en los servicios energéticos. Y no solamente en República Dominicana. A donde quiera que se ha llevado ese modelo privatizador, ha planteado esta situación. Pero fíjate qué pasa, que es que a veces no se dan cuenta de que eso sucede así, y entonces después se quejan cuando hay cambios de gobierno, ¿verdad? Como los que se han estado viendo ahora en toda Iberoamérica, precisamente por eso. Centroamérica, sí. En Sudamérica tenemos a nuestra amiga Xiomara Castro de Celaya. Acaba de pasar en Chile. Y acaba de pasar con Boric en Chile. Y ocurrió en México. Y bueno, en México con el presidente López Obrador. Y está ahí a la puerta, en Colombia, con Petro, mi amigo Petro. ¿Por qué? Porque realmente todos esos procesos son muy traumáticos. Y al final lo que producen son grandes utilidades para los intermediarios. O sea, no es verdad que el beneficio lo recibe la población. No, pero ahí lo tenemos, la autovía del Este. Ajá. Bueno, que se acaba de hacer una negociación que evidentemente es al estilo ya característico de lo que... De no tocar. De lo que nos íbamos a ganar en 15 años, ahora tú me lo das traído a valor presente. Sí. ¿Verdad? Que es, vamos a ver, es como algo que tú tienes acostado, largo, y que lo pones parado, y entonces todo lo recibes en el mismo momento. En el mismo momento. Yo no he hecho el análisis en sí de cómo se hizo esa negociación económica, pero conozco lo que se hizo con las empresas en el momento de la capitalización, cuando el Acuerdo de Madrid, y fue fatal. No fue muy bueno desde el punto de vista de obtener beneficios, aunque fue mejor que lo que estaba, no quiere decir que estuvo también 100% bien. A partir del Acuerdo de Madrid se fija los precios a partir de los peores costes. No, estaba peor antes, por eso, antes era a partir del número 2, después ya se hizo a partir del combustible que se tratara, o sea que mejoró. Lo que te quiero decir es que se le dieron ciertas facilidades económicas a las empresas participantes, los socios privados, que realmente fueron muy ventajosas para ellos, o sea, indiscutiblemente. Ahora, así como fueron muy ventajosas para ellos, no hicieron las inversiones que tenían que hacer, porque evidentemente aquí siempre la oferta de energía ha estado por debajo de la demanda hasta ahora, hasta hace poco. O sea, porque a pesar de toda la problemática con el tema de Punta Catalina, por primera vez hubo una oferta muy por encima de la demanda, y por eso el manejo económico a nivel de lo que es mayorista fue mejor, o sea, bajó los costos, aunque no se reflejaron a tarifa, pero sí bajaron los costos. ¿Y cuál es el tema en términos a reducir las pérdidas en la distribución de energía? Eso se llama gestión de pérdidas. Ese es un problema que hay que afrontar porque se ha paralizado en cierta forma después de la pandemia. Lo único interesante después de la pandemia es que se ha estado dando la mayor cantidad de energía que se puede. Muchas veces se llega a un 97, un 98% de la demanda cuando todas las plantas están en operación. Después hay ciertas restricciones con las líneas y tenemos muchos problemas con el tema de los usuarios. Pero no es culpa de los usuarios, es culpa de las empresas que no han ido a darle el servicio a los usuarios. Se sabe y se conoce que hay casi 1 millón de usuarios sin medición, y hay muchos que podrían tenerla, pero la gestión nunca ha sido ponerle un medidor, pero la culpa que no le pongan el medidor no es del usuario. O sea, no le podemos echar la culpa al usuario,
porque han pasado más de 20 años, ¿verdad? Eso tal vez fue una solución transitoria en el momento de la capitalización, pero 20 años después no se puede seguir alegando lo mismo. Y hay otro tema, por ejemplo, en el Manguito, las pérdidas eran tremendas y se le pusieron telemedidores y las pérdidas se redujeron a menos de un 6%. Pero también se le dio servicio, porque el problema... No, claro, por eso digo, se le pusieron medidores. En estas circunstancias que por la pandemia se ha estado dando cerca del 97% de la demanda, eso beneficia a las empresas de generación, porque evidentemente van a entrar plantas que son de alto costo y fijan el spot. Pero también el tema es que los usuarios se han beneficiado en cierta forma con más horas de servicio, aunque no ha sido en todas partes igual. Es el momento entonces de tú realmente establecer condiciones para seguir dándole ese servicio en base a establecer contrato y medición. Pero la gestión tienen que hacer las GEDES, no puede hacer el usuario. Había un tema que no sé si se ha resuelto, pero era el tema de que la generadora tenían un medidor y a partir de ese medidor que ellos despachaban era que se fijaba el precio. No había un medidor testigo. Ya ahora eso ha mejorado bastante. O sea, el sistema ha evolucionado en cuanto a lo que es la parte de medición a nivel del mercado mayorista. O sea, y también ha mejorado lo que es la parte de despacho y la parte de regulación. O sea, hay empresas testigos, ya el Estado tiene su medidor. Ya incluso se maneja y se discute, sobre todo en lo que es el organismo coordinador. Y creo que ya hay una cultura evidentemente desarrollada. O sea, hay mucho personal calificado que ha surgido como parte de todo este proceso. Estamos hablando de 20 años, ¿verdad? Sí. Entonces ya los problemas iniciales en ese aspecto se han resuelto, pero todavía no tenemos competencia. Tenemos que lograr que sea normal hacer licitaciones y que lo que vaya realmente a tarifa sean contrataciones de energía y potencia que hayan sido fruto de licitaciones y no de contratos de grado a grado o parecidos. Y si no hay competencia en el sector energético, tanto en eléctrico como en transporte, las empresas dominicanas no van a tener competitividad con ninguna empresa del área. Por eso en casi todos los países la tarifa industrial siempre es una tarifa relativamente baja, pero tiene que partir de un precio medio de compra adecuado, ¿verdad? O sea, lo que normalmente se llama costo de abastecimiento de la GEDE, porque no es nada más que el VAD lo que fija una tarifa, también está esa parte, y es la mayor parte. El VAD es una parte menor que lo que es el costo de abastecimiento al fijar la tarifa. Y también tenemos el tema de los combustibles, porque sin un combustible a precios adecuados no podemos competir. Tampoco. Entonces, y además tenemos un transporte que también está monopolizado. Tenemos unos llamados sindicatos que son empresarios del transporte que te dicen, tú no me traes un furgón aquí. Y ese coste del furgón... Lo que tenemos que ir a transporte colectivo de autobuses y de trenes y hacer parte, a esos sindicatos que sean parte de eso. Como pasa en otros como países, cooperativa. Como cooperativa. De hecho, yo siempre pongo de ejemplo la ciudad de Buenos Aires, porque ahí los sindicatos se convirtieron en cooperativa. Toditos están formalizados. Y funciona perfectamente el transporte ese. Bueno, pero parece que ya nos están haciendo señas de que hemos llegado al final del programa, cuando tenemos un expositor de la talla del profesor Moreno San Juan, pues el tiempo vuela. Hemos llegado al final de este programa. Le damos las gracias al profesor Moreno San Juan. Esperamos tenerlo este nuevo año con nosotros aquí y le damos los micrófonos para que se despida de nuestra teleaudiencia. Bien, muchas gracias. El tema de energía es muy amplio. Siempre quisiera tocar temas específicos. O sea, no un tema en general, sino tocarlo por parte, que así podríamos tratarlo con profundidad. Sí, vamos a ir a temas muy específicos, pero hoy quise hacer un tema amplio para que las personas puedan tener una visión de lo que estamos hablando. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a los amigos
televidentes. Hemos llegado al final de este programa. Les pedimos a ustedes que lo compartan en todas sus redes de relacionados y que se registren en YouTube. Nos vamos y esperamos verlos mañana.